Bienvenidos a un episodio más del podcast Semojal News, medio de difusión para los agremiados al Colegio Médico de Ortopedia de Jalisco. Comenzamos. ¿Qué tal, estimados colegiados? Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Semojal News. En esta ocasión tenemos el gusto de tener a un ponente local, pero de gran relevancia para nosotros como especialistas, porque nuestra invitada es del grupo de médicos de los que todos queremos tener un conocido, pero nadie queremos toparnos en la práctica profesional, ni institucional ni privada. Hoy tenemos el gusto de platicar con la doctora Ana Franco. La doctora es médico internista y tiene alta especialidad en cuidados críticos o medicina intensiva, como la conocemos comúnmente. La doctora también es profesora de cátedra del TEC de Monterrey, de la carrera de medicina en la parte de ciencias básicas, y es médico de base del Hospital General Regional número 110, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco. Pero lo más importante, lo más interesante, creo yo, de la plática que vamos a tener con la doctora, es que nos va a platicar acerca de síndromes geriátricos y particularmente de lo que es el síndrome de fragilidad en el adulto mayor. Doctora Franco, muchas gracias por tomarse el tiempo para platicar con el Colegio de Ortopedia de Jalisco y pues ahora sí que finalmente nos pudimos coordinar y vamos a empezar. ¿Qué le parece? Genial, ¿no, Joel? Gracias por todo el apoyo que me has dado. Y sí, este síndrome geriátrico en particular requiere de todos nosotros como especialistas y de muchas especialidades, de muchas de las disciplinas de la salud para poderse enfrentar. Es sumamente importante porque predispone sobre todo a los pacientes adultos mayores a mucha morbimortalidad y nosotros podemos hacer muchísimo por ellos. Claro que sí. Y déjenme decirles, estimados colegiados, los que nos han favorecido con escucharnos a lo largo de estos 14 capítulos ya, siendo este el 15, pues que ahora sí que tenemos la primicia de por primera vez contar con un invitado no ortopedista, y eso, pues la verdad es que me emociona porque tenemos la fortuna o la ventaja de platicar con alguien que ve lo que nosotros hacemos desde afuera, pero que nos puede aportar, bueno, pues ¿qué más les puedo decir? Ni modo que alguien de nosotros no estemos familiarizados con el tratamiento de los adultos mayores y pues tener la perspectiva de la medicina interna, pero no solo de eso, sino de los cuidados críticos, pues creo que es una nueva era para nosotros en la manera en la que desarrollamos los temas y con nuestros invitados. Así que para no darle más vueltas a todo esto, me gustaría preguntarle, doctora Franco, si nos puede decir ¿qué es concretamente el síndrome de fragilidad del adulto mayor? Claro, es uno de los 9 síndromes geriátricos, quizá el que engloba a casi todos también a la vez, y se manifiesta como un conjunto de entidades que confieren un estado de alta vulnerabilidad para el paciente mayor. Incluso incrementa 3 a 5 veces el riesgo de muerte cuando este se presenta, y a ustedes les interesa muchísimo este síndrome porque es el que predispone a esas caídas tan frecuentes en nuestros ancianitos. Claro. Y todos los síndromes relacionados a sarcopenia y osteoporosis que pueden ustedes enfrentar. Entonces es importantísimo poderlo determinar antes de que el paciente sufra esa fractura de cadera, esa fractura de columna, esas situaciones en brazos. Tú sabes que también las fracturas humerales son muy frecuentes en ellos por cualquier caída o cualquier recargón en alguna pared, pero es que ellos ya tienen arrastrando 5 o 10 años con datos que nos pueden orientar a este síndrome que podemos tratar de manera multidisciplinaria fácilmente. Dentro de los factores de riesgo más importantes es tener pacientitos por arriba de los 60 años, de un nivel socioeconómico bajo o medio bajo, que cursen con trastornos cognitivos,
anímicos como la depresión es lo más frecuente, que sean solteros. ¿Por qué? Porque viven solos, ellos no se nutren de manera adecuada, ellos no se cuidan sus Claro. enfermedades de manera adecuada, no tienen una motivación como podría tener alguien que vive acompañado. Y uno de los factores también muy importantes, sobre todo para predisponerle a bajos índices de oxigenación tisular y trastornos cerebrales y relacionados a aterosclerosis, es el tabaquismo. Entonces, como ves, es muy importante poder catalogar qué paciente puede cursarlo aún antes de que ustedes puedan o nosotros podamos determinar que ya tiene la patología que en sí podemos prevenirle muchas cosas. Exacto. Doctora, en la ortopedia institucional, o por lo menos los ortopedistas que trabajamos en el sector público, particularmente en el Seguro Social, así como usted y yo, en mi caso particular, pues como ortopedista, no somos ajenos al manejo multidisciplinario de los adultos mayores, porque afortunadamente existe ya de hace varios años el programa de ortogeriatría en los hospitales generales de zona, de subzona, regionales, etcétera. Entonces, bueno, afortunadamente creo yo que en todos los hospitales hemos formado buenos equipos con los servicios de medicina interna, particularmente con los médicos geriatras, y esto pues, es una consecuencia de que esta situación nos alcanzó. La cantidad de pacientes adultos mayores fracturados de diversas regiones del cuerpo, particularmente de la cadera, pues nos incrementó muchísimo la morbimortalidad y las complicaciones llegaron a ser alarmantes. De ahí pues que ahora tenemos la posibilidad de trabajar con estos pacientes en equipo y así como usted lo comenta. Eh, Esta definición que nos dio del síndrome geriátrico me parece muy buena, de este síndrome geriátrico en particular, porque usted habla, por supuesto, de las fracturas, que es lo evidente por lo que los pacientes llegan con nosotros, pero nos habla de todo un escenario previo al estado general y el estado de salud de esos pacientes. Y me llama mucho la atención esto que comenta de la sarcopenia, porque a veces es algo que damos por hecho normal en el adulto mayor y decir, bueno, pues está muy flaquito, pues sí, como no, está muy viejito, pero pues desafortunadamente esas dos cosas no tendrían por qué ir de la mano. Y el entorno social de cada uno de estos pacientes, es decir, pues las grandes desventajas que tiene un paciente a lo mejor soltero o que por alguna circunstancia no se encuentra con una red de apoyo familiar importante. Lo que me lleva a preguntarle, doctor, ahora que usted nos comenta de que existen muchos más síndromes geriátricos, este síndrome de fragilidad, ¿cómo se relaciona con los demás síndromes geriátricos? Claro, estos síndromes geriátricos en particular pueden ser desde incontinencia urinaria, aquellos pacientes con deterioro cognitivo que nosotros pensamos como bien me dices, es que ya está viejito, es que es normal que deteriore la memoria, Claro, es que es normal que el pacientito tenga incontinencia, que piense más lento, que esté inmóvil, que se duerma más, que ya no tenga eh, equilibrio, sí, que no tenga equilibrio, que se caiga a cada momento, siendo que la caída en sí me está alertando de debilidad de las grandes articulaciones, sobre todo cadera, sobre todo, claro, por ejemplo, hombro, cuello, que son grandes músculos que tienen que coordinarse a los antagonistas y los agonistas para mantener equilibrio, problemas de oído, por ejemplo, todo aquel paciente con polifarmacia, ese pacientito, obviamente, entre más medicamentos use, más enfermo está. Eso es algo importante. Pero además, claro, esta polifarmacia tiene efectos adversos que pueden deteriorar francamente en ese estado cognitivo, en el estado nutricional, en la absorción de alimentos, en la absorción de macro y micronutrientes y que a la larga y al corto plazo pueda llevar al paciente a presentar el síndrome de fragilidad. Por eso mencionaba yo que se traslocan, se acompañan, porque al final de sí, cuentas, alguno de estos puede llevar directamente a la fragilidad y entonces nosotros tenemos que ser conscientes de que hay muchas cosas que tratar en ellos, ¿no? claro. Que tienen importante desregulación Doctora, hormonal. Ujú. sí, exacto. Este síndrome de fragilidad en el paciente geriátrico, ¿cómo se caracteriza? ¿Cómo se produce? Es decir,
Si tuviéramos que tener una definición operacional o decir, para que al paciente adulto mayor lo podamos diagnosticar como con síndrome de fragilidad, ¿qué características necesita? Muy interesante pregunta. Hay muchísimas escalas, pero vamos a la más sencilla y más fácil de recordar. Si el paciente presenta más de 3 criterios de los Sí, siguientes que voy a mencionar, es un paciente con fragilidad. Un paciente que disminuye, que se ok, queja que ha disminuido la fuerza, pero sobre todo la fuerza de prensión de las manos. Es de las primeras características, o que amanece rígido y no logra tomar su taza, sus aditamentos para poderse asear y se le caen frecuentemente de las manos. Ese es un criterio. Aquel pacientito que baja la velocidad de ok, su marcha y da pasos cortitos, está buscando sustentar su marcha y no caerse. Inconscientemente, ese sistema cerebeloso, los pedúnculos están haciendo que el paciente dé pasos más cortitos para poder sustentarse. Que disminuya de peso más de 5 kilos en 3 a 6 meses, que manifieste clara evidencia de que ha ujú, disminuido su energía y su vitalidad y que ha disminuido su actividad física, es decir, el que quiere estar todo el tiempo sentado, todo el tiempo dormido, se cansa, es evidente que se cansa fácilmente con las actividades, que hasta hace 6 meses, 8 meses no se presentaba esa situación y no evidencia una enfermedad en este momento, ¿no? Una enfermedad aguda que lo haya hecho deteriorar clase funcional. Con 3 criterios de estos, nosotros podemos presumir que el paciente cursa con síndrome de fragilidad. ok, muy Ujú. interesante. Y la verdad es que ahora viéndolo desde este punto de vista, pues lo más probable es que desafortunadamente todos nuestros pacientes adultos mayores tienen síndrome de fragilidad, los que están hospitalizados en nuestro sistema público de salud. Así Mm, es. ¿cuáles serían, ¿cuáles serían los factores predisponentes para que un paciente desarrolle este síndrome de fragilidad? Todo aquel paciente que empieza a presentar discapacidad, disminución de su apetito, ¿Sí? a mayores de 60 años, son los pacientes que probablemente son los que tengo que seguir. Y el que se cae frecuentemente. Es que yo creo que en la Por consulta de medicina supuesto. interna es como la queja más frecuente, ¿sí? Que se cayó y que se Sí, sigue cayendo y que los pies ya no le funcionan. Fíjate bien, también aquellos pacientes con déficit visual, podemos nosotros sospecharlo, y que puede ser meritorio de cuidarle las caídas, ¿verdad? Sí, serían como los factores claro. más importantes para, como predisponentes. El desnutrido, el crónicamente enfermo, enfermedades crónico-degenerativas que de por sí ya me van a mover mi metabolismo. Acuérdate que, por ejemplo, para inducir sarcopenia, es un paciente persistentemente inflamado o que tiene desregulaciones hormonales Ajá. importantes asociadas a insulina o todas aquellas hormonas anabólicas. Y entonces yo puedo sospechar que también un Sí, paciente que presenta dismetabolias, hipertensión o enfermedad vascular cerebral multivaso podría caer en un síndrome de fragilidad. por supuesto. Y la gran incidencia de osteoporosis no diagnosticada, Sí, que nos sí, lleva al paradigma este que tenemos frecuentemente en ortopedia de qué sucedió primero, la caída o la fractura. Se cayó y se totalmente. fracturó o se fracturó y por eso se cayó. Y es que acuérdate que el hecho, por ejemplo, de la anorexia o hiporexia que pueda presentar el paciente previo a la sarcopenia lo llevó a tener menos capacidad primero de poder absorber micronutrientes y luego ya no los ingiere de manera adecuada porque ya no le da hambre, porque todas las hormonas, las hormonas relacionadas a GUT y de los núcleos de hambre y saciedad están alterados primero por la etapa en la que se encuentra el paciente con atrofias corticales de las vías neuronales, disminución de grelina, de alteraciones de leptina, y entonces estos pacientitos van a tener menos aprovechamiento de sus micronutrientes y menos aporte.
Y esto va a llevar a su vez a cambios hormonales. Las mujeres, por ejemplo, solitas por su etapa hormonal de menopausia, desde ahí también van a tender a estar osteopénicas, pero luego la inmovilidad, pero luego la caída, pero luego la sarcopenia y la paciente está osteoporótica al Exacto, final. Uh-huh. Entonces es importante como exacto. Y que finalmente, entenderlo. sí. Sí, como le comentaba, finalmente ese paciente, pues es el que llega ya pues en un estado bastante deteriorado, ya fracturado, y entonces ahora sí tenemos una carrera en contra de todo, porque es un paciente que ya está fracturado, que ya tenía un síndrome geriátrico por fragilidad, que probablemente si había o no se había diagnosticado, y entonces entramos en el conflicto de que, pues en qué momento es el momento ideal para operar estos pacientes, y sobre todo, pues en qué condiciones está el sistema de salud para permitir o para permitirnos que nos ciñamos a esos lineamientos internacionales o no, incluso a nuestras propias guías, porque pues quién no quisiera que nuestro paciente adulto mayor con síndrome de fragilidad fracturado se operara en las primeras 48 horas, pero el estado de salud del paciente nos lo permite, desafortunadamente, la mayoría de las veces no. Ahí es donde entramos nosotros, porque si Exactamente. nosotros, exacto, fundamentamos que el paciente tiene elevación de citoquinas catabólicas, tiene alteraciones de insulina, alteraciones de cortisol y alteraciones de hormona de crecimiento, esteroidogénicas y todo este ciclo fisiopatológico que engloba el síndrome de fragilidad. No todo el mundo sabemos todo y es muy importante tener a la mano mi nutrióloga, mi psicólogo, mi médico clínico, quien tú desees, pero que maneje este tipo de síndromes y tenga nociones de toda la Claro, fisiopatología que está envuelta para ayudar a poner en condiciones al paciente rápido, tan rápido como 2, 3 semanas, exacto, hablando del estado inflamatorio, vascular y demás, y luego el seguimiento a 6 meses, un año de todo lo nutricional y de la musculatura y la rehabilitación. Nuestros rehabilitadores son básicos para prevención y para manejo. exacto, exacto. Y la movilización temprana, que para nosotros yo creo que es algo que compartimos como una prioridad desde el punto de vista del ataque multidisciplinario, pues lo que todos queremos principalmente es que ese paciente se mueva de una manera Totalmente. efectiva y se mueva pronto. Exacto. Totalmente. Y doctora, entonces, ya que tenemos el panorama de lo que nos acaba de explicar de manera tan clara acerca del síndrome geriátrico de fragilidad en el paciente que ya tenemos fracturado en nuestros hospitales públicos o privados, ¿cuáles son o cuáles serían las principales complicaciones que pueden presentar estos pacientes en particular? La sarcopenia es una de las más importantes porque aquí derivan las demás, porque la sarcopenia en sí va a impedir que el Sí, paciente tenga gran movilidad. Nuestro problema, ¿no? E incluso para la claro, mineralización de hueso. Segundo, me lo va a predisponer a infecciones porque realmente el tener una proinflamación constante con citoquinas catabólicas, interleucina 6, interleucina 1, proteína C reactiva elevada, esto va a llevar al corto o mediano plazo a inmunosupresión. No va a ser capaz de tener una inmunidad intacta y hacer frente a infecciones fácilmente. La inmovilidad, tú sabes que es nuestro máximo problema con las neumonías hipostáticas, con este grupo de pacientes, trastornos vasculares a nivel cerebral con mayor deterioro cognitivo, atrofia cortical, amiloide cerebral, con problemas de demencia,
alteraciones digestivas importantes con mala absorción, disminución de la capacidad de superficie de absorción del intestino delgado por atrofia de las vellosidades, alteraciones del microbioma, estreñimiento, que a su vez el estreñimiento predispone a agudización de las demencias, los trastornos cognitivos. Tú sabes que sobre todo este grupo de edad está muy conflictuado en algún punto con las pérdidas de las capacidades mentales superiores, con la capacidad física, y obviamente se agudiza el estado emocional plano o abatido del paciente. Hay trastornos delirantes en algún momento y el paciente definitivamente siente cómo su capacidad completa, tanto de energía como de habilidades, se deteriora. Entonces, esto va a predisponer a un 30% de mortalidad. Y las caídas de esta mortalidad en general, sí, las caídas son 35% de las causantes. Imagínate. No, es una casuística terrible, que yo creo que por eso tenemos, pues el problema se hizo tan grande como llegamos a tenerlo en algún momento, que es lo que nos ha llevado a formar estos equipos multidisciplinarios y un abordaje mucho más integral del paciente adulto mayor. Doctora, ¿los pacientes con síndrome de fragilidad siempre están desnutridos? No, porque depende de la etapa donde lo encuentres. Si el paciente presenta caídas frecuentes, pero no ha llegado a sarcopenia, muy pocas veces voy a pensar que está malnutrido. ¿Lo predispone? Sí. Sin embargo, puede no estar todavía en ese momento. ¿Qué me va a decir esa situación? La composición corporal del paciente y el panel de paraclínicos que pueda yo tomarle de perfil nutricional. Ahí es donde entra el diagnóstico laboratorial, ¿no? Es importante para ellos y podríamos incluso medir por calorimetría cuál es el sustrato nutricional que más utiliza para hacer energía, y ahí me doy cuenta si viene malnutrido o no, o desnutrido. Si el paciente está catabólico con el uso de proteína y de lípidos como base energética, ahí puedo yo presuponer que en efecto viene en catabolia, viene en inanición el paciente. Acuérdate que ayuno e inanición son conceptos diferentes, y la inanición ya es una situación de malnutrición por déficit de los aportes de casi todos los nutrientes, donde la glucosa no es mi principal productor, mi principal metabolito o que me provoca el tener ATPs, ¿no? Sino lípidos y proteínas. O sea, tengo que complementar mi estudio para saber en qué fase está el paciente. Claro, y es que yo creo que todos hemos visto que uno de los problemas principales en la atención de estos pacientes es precisamente la nutrición. La mayoría de los pacientes adultos mayores, postrados, fracturados, pues el problema principal que nos comentan los familiares, los cuidadores, pues es que si de por sí no comían bien estando hospitalizados, comen menos. Y pues luego ahí estamos con el conflicto de, sí, de echar mano de otras estrategias y demás. Y el punto de vista nutricional muchas veces suele ser, pues ahora sí que el generador de problemas probablemente más importante en este paciente hospitalizado con síndrome de fragilidad y alguna fractura. Lo que me lleva, entonces, para ir redondeando esto. Sí, le escucho, perdón. Acuérdate muy bien del paciente obeso. El paciente obeso clásicamente viene proinflamado, con alteraciones de todo el ciclo energético y de todas las hormonas reguladoras de apetito y de la situación del adipocito, donde el adipocito está proinflamado con disminución de adiponectina, que también predispone a este tipo de elevación de interleucinas catabólicas. Entonces el paciente obeso es otro rubro muy, muy importante como factor de riesgo, porque un paciente mayor de 60 años obeso, tú presume que viene en un estado con déficit energético muy probablemente de mucho tiempo atrás.
Entonces, el obeso es otro reto a tratar en este grupo de pacientes. Definitivamente. Y algo muy común también en el grueso de pacientes que atendemos en el sector público. Y como le comentaba hace un momento, todo esto me lleva de la plática que hemos tenido y de los datos tan interesantes que nos ha aportado a cómo abordamos terapéuticamente a este paciente con un síndrome geriátrico de fragilidad. Tenemos 3 puntos importantes. El control de comorbilidades, las que te encuentres en su historia clínica, y con las disciplinas que tengan que ser involucradas aquí, ¿va? Poner a hacer ejercicio al paciente, ¿Sí? pero no cualquier ejercicio. El ejercicio debe ser graduado a la capacidad física de cada paciente y esto, entonces tenemos que involucrar a los médicos rehabilitadores en esta situación para que puedan graduar un ejercicio personalizado, empezando desde los isométricos hasta la carga de ejercicio completa que va a tener el paciente en una semana. Y a su vez, el fortalecimiento de los grupos musculares prácticamente por grupo, porque el paciente tiene otras capacidades y no lo podemos poner a hacer aeróbico 1000 horas y los 150 minutos de la semana. Las metas del joven cambian acá, entonces alguien tiene que personalizar ese ejercicio. Y algo bien importante, la terapia ocupacional. La terapia ocupacional para que el paciente se demuestre a sí mismo que sus capacidades pueden mejorar y pueden recuperar cierta normalidad, porque a todos nos han educado a que envejecer es normal y envejecer no es normal, es un estado patológico donde la célula está oxidándose aceleradamente y donde la capacidad de generar ATP de la fosforilación oxidativa se ha reducido considerablemente con tiempos de apoptosis más cortos. Entonces, bioquímicamente eso lo abordamos con todo lo de las comorbilidades. El ejercicio mejora las resistencias vasculares y el aporte de consumo de oxígeno, lo cual me va a ayudar a disminuir radicales libres de manera importante, fortalecer músculos para disminuir los comórbidos que puedan tener de caídas y de las otras circunstancias de sarcopenia. Y ocupacionalmente la situación de la gimnasia cerebral, que el cerebro está haciendo vías alternas a las que ya tenía y que se fueron perdiendo para que las habilidades mejoren y la marcha se vuelva a sustentar sin necesidad de los riesgos mencionados. Hay que brindarles también los apoyos necesarios, bastón, andadera, compañía, y que se sientan útiles este grupo de edad, porque es muy importante para ellos, porque el estado de ánimo es nuestro enemigo o es nuestro mejor amigo, así como todo en la vida, ¿no? Claro, Sí. claro, totalmente. Doctora, y pues ahora sí que ya casi para terminar, me gustaría preguntarle desde el punto de vista de la medicina interna, de los cuidados intensivos, ¿qué papel tenemos nosotros, los ortopedistas, en este síndrome, aparte de lo evidente que es resolver de una forma efectiva la fractura? El apoyo y la detección, ¿no? El apoyo cuando ya detectaron un paciente con fragilidad, auxiliándose de las especialidades que tengan que estar involucradas con su paciente y una vez detectado, tratado, que lo sigan. Acuérdense que las situaciones musculoesqueléticas no van a Sí, terminar ahí. La osteoporosis lleva un tiempo de tratamiento, un seguimiento. Ustedes son muy importantes también en esta parte porque no nada más es la musculatura y el hueso, también ligamentos están involucrados aquí. Y entonces ustedes tienen ese conocimiento. Y nosotros, pues el de nosotros. Aquí ninguna por disciplina está supuesto, fuera del juego. Entonces, ustedes ven muchísima población claro, que otros médicos no vemos. Los sanos no van con nosotros. Con ustedes sí, porque les dolió el claro, hombro, exacto. porque ya Sí, se golpeó y le sigue doliendo. O sea, ven otra población que si no fuera por lo que les ocurrió y los llevó sí, con ustedes, no irían al médico. Entonces, ustedes pueden detectarlo y cierto. empezarlo a tratar, auxiliar a los pacientes, por supuesto que sí.
Y finalmente, doctora, ¿cómo evitamos que estos pacientes lleguen a una unidad de cuidados intensivos? La situación es lo que me acabas de comentar. Tratar pronto lo que los llevó a estar postrados o a estar fracturados. Claro. Esa situación que pues nosotros vemos a nivel institucional como una urgencia, porque tú sabes cuántos a veces Sí, meses que se quedan ahí acostaditos y eso va en contra de su exacto. recuperación, ¿sí? Entonces esa situación del tiempo es muy, muy importante y si Sí, nosotros, exacto. claro, detectamos al paciente antes de la sarcopenia, de la franca sarcopenia, créeme que le estamos ahorrando esa mortalidad del 30%. Entonces, es sumamente importante el tema, el conocerlo y el abordarlo. Claro que sí. Doctora, pues le agradezco mucho su tiempo, le agradezco mucho esta plática tan interesante. Pues ahora sí que rompiendo paradigmas para nosotros en el podcast, tener la posibilidad de por primera vez platicar con otro médico que no es ortopedista, igual que su servidor, y que la mayoría de nuestros escuchas, pero con el objetivo de que los ortopedistas que nos favorecen con escuchar el podcast pues estén un poquito más familiarizados con esto que usted nos acaba de comentar y uno que otro por ahí perdido que también nos sigue y escucha nuestro podcast sin ser ortopedista o incluso sin ser médico, pues yo creo que esta información es importantísima. Eh, Fue un placer para mí platicar con usted, le agradezco nuevamente su tiempo, su disposición y pues ¿qué le puedo decir? Bienvenida al Colegio Médico de Ortopedia de Jalisco como una amiga distinguida. Que es un honor, créeme que sí, y pues nosotros siempre estamos para servirles a todas las especialidades, de verdad, es un privilegio poderles ayudar a sus pacientes y a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, estimados colegiados. De esta manera terminamos nuestro nuevo episodio del podcast Semojal News, innovando, como les he comentado, con un tema diferente, pero muy importante para todos nosotros en nuestra práctica profesional, integrando la valiosísima experiencia y aporte científico de la doctora Ana Franco, médico internista con alta especialidad de medicina crítica, cuidados intensivos. Y bueno, viendo desde este punto de vista el síndrome geriátrico al que nos enfrentamos de manera tan frecuente en nuestras prácticas profesionales, para poder incidir de una manera positiva y de una manera contundente en la recuperación, en el diagnóstico adecuado, en el tratamiento, en el seguimiento de nuestros pacientes. Estamos en contacto. Muchas gracias por seguirnos escuchando y seguir haciendo de esto un proyecto fuerte y pues ahora sí que insignia de esta administración del Colegio de Médico de Ortopedia de Jalisco. Y como siempre, por favor, escúchenos, compartan y opinen. Nos vemos y nos escuchamos la próxima.